Menudo fin de semana, ¿no? Menudo fin de semana. No voy a hablar de NFL, tranquilos. Pero, a ver, llevo un rato dándole vueltas y preguntándome qué es lo que más me ha sorprendido relacionado con el UFC 270. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? ¿Que Brandon Moreno perdiera? Tal vez la forma, de verdad, qué importante es esto, la forma en la que Francis Ngannou, que ya veremos si no le cambiamos el apellido, defendió su cinturón. Tal vez, que al abrir la aplicación de Eurosport, y esto si me estáis viendo en YouTube, os lo voy a dejar aquí para que lo veáis, porque de verdad que esto me parece lamentable. Yo me levanto por la mañana, porque no me quedo a ver los eventos, porque los domingos tengo cosas que hacer por la mañana. Abro la aplicación móvil de Eurosport y me encuentro esto. De verdad, me parece increíble que abras la aplicación y directamente, porque fijaos en la hora, 8:45 de la mañana, te encuentres con los resultados del evento. No te dan la posibilidad de verlo sin que sepas qué es lo que ha sucedido. En fin, ahí os lo dejo para que lo sepáis y lo evitéis. Porque vamos, está claro que para los siguientes eventos, si hay algo que no voy a hacer, es meterme a la aplicación de Eurosport. Pero bueno, en fin, que nada, que ahí os lo dejo. O bueno, otra de las cosas que me sorprendieron también, pues fue que Dana White se acabara convirtiendo en uno de los protagonistas más inesperados de la noche. A ver, aquí me voy a parar un momento. Aquí no hay casualidades. Yo creo que de esto somos todos conscientes. Y es evidente que hay un conflicto muy bestia entre la figura de Dana White y la de Francis Ngannou. Un conflicto que muy posiblemente pues vaya a acabar afectándonos a todos los aficionados, ¿no? Porque independientemente de los roces o de las discrepancias que pueda haber entre ambas partes, lo que Dana White debería poner como prioridad es la salud de sus categorías, de sus divisiones, de su compañía, de la UFC, ya me entendéis, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que durante los últimos años no hemos visto tal vez como quisiéramos ver a Francis Ngannou, por decir a alguien, ¿no? O sea, Francis Ngannou es un luchador que durante muchos años ha estado pidiendo peleas sin que se las dieran. Ahora, por ejemplo, ahora no estamos viendo a Stipe Miocic, que durante años también ha peleado muy poco. Recordad aquella etapa de la trilogía con Daniel Cormier, y ahí parece que no había ningún problema. O por ejemplo, también ahora mismo, pues parece que ha desaparecido por completo del mapa, hasta cierto punto, ¿verdad? Ya me entendéis, Jon Jones, ¿no? Que ha sido durante muchísimos años uno de los mejores luchadores de la historia de la UFC. En serio, una UFC sin estos nombres no es la mejor UFC. Y no sé, de alguna forma creo que la compañía trata de sobreponerse, ¿no?, a sus nombres con la creación de nuevas superestrellas. Pero aunque, yo que sé, ahora llegue un nuevo campeón, siempre nos quedará esa duda de ¿sería capaz de ganarle a aquel que dejó la compañía? Nunca lo sabremos. Y ejemplos aquí tenemos, yo que sé, sin ir más lejos, el de Khabib Nurmagomedov, ¿no? Deja la compañía y ahora, ahora el nuevo campeón de esa categoría es Charles Oliveira. Mis respetos para Charles Oliveira. Pero siempre nos quedará esa duda de si Charles Oliveira, en un combate contra Khabib, le pudiera haber ganado. En fin, como os digo, es que nunca lo sabremos. La UFC, bajo mi punto de vista, claro, está en la obligación, ¿no?, de dar una solución a estos conflictos, porque como digo, creo que de eso depende la salud de sus categorías. También depende el espectáculo por el que pagamos, ¿no? Y si yo qué sé, si en Estados Unidos pagan $75, ojito a la broma, $75, uno detrás de otro, por ver un evento numerado, yo creo que lo mínimo que esperamos de aquí,
os meto a todos dentro del saco porque todos somos aficionados y al final pues todos acabamos pagando por ver este deporte. A ver, pues lo mínimo que esperamos es que los mejores, sí, los mejores estén dentro del octágono. En fin, ¿qué opináis al respecto? Dejádmelo ahí abajo. Ahora, una vez dicho esto, Brandon Moreno contra Deiveson Figueiredo. Menuda pelea, ¿no? Menuda pelea. ¿Para vosotros la pelea estuvo a la altura de las expectativas? ¿Deus da Guerra fue justo ganador? ¿O sois de los que creéis que le robaron el cinturón a Brandon Moreno? Dejadme vuestros comentarios y mientras tanto yo os doy mi opinión porque, a ver, lo cierto es que el combate pues, tuvo bastantes cosas a destacar, ¿no? Por ejemplo, la primera fue el estado de forma en el que Deus da Guerra se presentó, ¿no? Es decir, esta vez sí que parece que gestionó mejor ese corte de peso, ¿no? Llegó más fuerte que en el combate anterior y su cardio, sí, acabó siendo un factor, pero en este caso positivo para sus intereses. Lo segundo que me sorprendió fue su estrategia. Mis respetos, de verdad, mis respetos, porque a diferencia de los combates anteriores, ahora Deiveson Figueiredo supo qué era lo que debía hacer, supo cómo debía pelear contra un campeón que anteriormente lo había llevado al límite y para eso una constante. De la misma forma que ese jab de Brandon Moreno había sido un factor determinante en las dos primeras peleas, en esta ocasión las low kicks se convirtieron en el mejor recurso del luchador brasileño, ¿no? Fue inteligente y se dedicó a castigar las piernas del campeón, ¿no? Sin exponerse a un combate caótico, por lo menos de inicio, ¿no? Sin buscar ese intercambio de golpes y sobre todo tratando de controlar dos cosas, el timing y la precisión. Vamos, solo tenéis que ver las estadísticas del combate. En el primer asalto, la precisión de Figueiredo fue del 65% de efectividad. Brandon Moreno se quedó en el 29%. ¿Recordáis? No puedo evitarlo. ¿Recordáis aquello que os dije en la previa sobre el 39% de precisión en golpes significativos de Brandon Moreno? Ahí lo tenéis. En el segundo asalto, el mexicano, pues a ver, porque también hay que decirlo, conectó los mejores golpes. De hecho, hubo un par de momentos en los que puso en problemas a Deus da Guerra. Y si el primer asalto había sido favorable al brasileño, en el segundo, a ver, la balanza se equilibró de nuevo. En serio, esto era justo lo que esperaba de esta pelea. Un combate estratégico que acabó convirtiéndose en una guerra solo para concluir con un dramatismo digno de película. Un asalto para cada uno que dio inicio al típico momento marcado por la intensidad, ¿no? En el que ambos acabaron cediendo al intercambio de golpes y ahí hubo primero unas manos de Moreno que hicieron temblar a Deus da Guerra y posteriormente una derecha de Figueiredo casi al final del asalto con la que el campeón se fue a la lona. ¿Qué vino después? Lo que vino después fue un intento de guillotina que quedó en nada porque se acabó el tiempo. Luego Brandon Moreno dijo que no había problema porque es algo que sabe defender bastante bien. Pero bueno, lo cierto es que la sensación que hubo fue de que lo salvó la campana, ¿no? El mexicano, a ver, o sea, había acabado en problemas, creo que en el peor momento posible, ¿no? Estaban por iniciar, de hecho, los asaltos de campeonato y The Assassin Baby no era capaz de imponer sus condiciones, ¿no? Ni su jab, ni su ritmo, ni su distancia, pero tal vez lo más preocupante fuera que no supo hacer los ajustes necesarios para sacar al brasileño de su área de confort. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Deiveson Figueiredo fue ganando en confianza justo en el momento más importante del combate, ¿no? Los golpes más contundentes fueron los suyos, los knockdowns fueron suyos, la precisión fue suya, igual que la presión también. Y sí, es cierto que Brandon Moreno en los dos últimos asaltos conectó más, pero fallando muchísimos golpes. Y sí, también es cierto que logró un derribo en el quinto,
pero no pudo controlar a su rival. Y sí, también cerró el combate con un intercambio de golpes brutal con el que pudo haber puesto en problemas al brasileño, pero ya era demasiado tarde. Brandon Moreno, a ver, no voy a llegar yo aquí a decir que no tiene la contundencia de Deus da Guerra, porque esto es algo que todos sabemos. De hecho, él mismo lo reconoció después en la rueda de prensa. Ni la explosividad, ni la fuerza. Brandon Moreno tiene otras cosas. Él tiene el corazón, tiene técnica, tiene control, tiene un buen mentón. Pero en esta ocasión, en un combate muy, muy cerrado, se quedó un paso por detrás. Porque, a ver, decidme algo. ¿Se puede justificar que los jueces se equivocaran? Es decir, ¿vosotros lo visteis ganar? Yo lo vi hacer un combate igualadísimo. Lo vi conectar más, pero con menos precisión y menos contundencia. Lo vi en problemas en más ocasiones y, como os decía, tuve la sensación de que no ajustó cuando debió hacerlo. En este combate su jab no fue determinante. Buscó las low kicks, pero sin mucha consistencia. No impuso su ritmo y tampoco apostó por buscar los derribos. ¿Y qué es lo que sucede cuando lo que tienes delante es un luchador que llega con la misión de demostrar que él es el verdadero campeón? Pues esta es la típica pregunta, ¿no? ¿Quién tiene más presión por ganar? Esto es algo que yo ya había comentado, ¿no? La necesidad que tenía Deus da Guerra por dar un golpe sobre la mesa. Esto era algo que Brandon Moreno no tenía, porque el mexicano había pasado de ser el chico que a todos nos cae bien, que todos le deseamos lo mejor, a ser una superestrella, a ser el campeón. Deiveson Figueiredo había pasado de ser el campeón que debía dominar la categoría a ser ese luchador que no fue capaz de derrotar a Brandon Moreno en 2 combates, siendo incluso finalizado en el segundo y sin mucho esfuerzo. En fin, ¿qué significa esta victoria para Deus da Guerra? ¿Que tendremos una 4ª pelea entre estos 2 guerreros en México? Es posible. ¿El motivo? Pues en estas 3 peleas que hemos visto, la balanza, lo cierto es que difícilmente puede estar más equilibrada. Un empate, una victoria para Brandon Moreno, una victoria para Deiveson Figueiredo. Por lo tanto, la 4ª debería resolver quién de los 2 es el mejor peso mosca de la UFC. Para Brandon Moreno, ¿qué puede significar esto? Bueno, él mismo ya se ha encargado de decirlo. Él, si se cae, se levanta. Y creo que esta es una derrota de la que va a aprender muchísimo y va a volver más fuerte que nunca. Pero veremos. Bien, vamos a continuar con la pelea entre Francis Ngannou y Ciryl Gane. Y sed honestos, por favor. Vosotros no esperabais esto. Podíais esperar que ganara Ciryl Gane, que llevara la pelea al límite y se convirtiera en campeón unificado por decisión. Incluso que finalizara en los asaltos de campeonato. ¿O no? Podíais esperar también que Francis Ngannou ganara por KO. Y yo qué sé, a ver, así, apurando al máximo. Que ganara por sumisión porque alguna victoria sí ha conseguido. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que Francis Ngannou evolucionara hasta este nivel. Es más, nadie esperaba que ayer viéramos a Ciryl Gane enfrentarse a, cuidado ahí, Francis Ngannou-Medov, ¿vale? Qué gracia me hace lo del apellido. En serio, lo de anoche fue increíble. Increíble en mayúsculas. Porque de inicio, Ngannou-Medov se presentó con las rodillas protegidas. Al final se averiguó por qué, porque él lo dijo, ¿no? Joe Rogan le preguntó. Pero más allá de eso, se mostró como un campeón maduro, un luchador paciente, con las ideas claras y una estrategia muy, muy bien definida. Y si no tenía esa estrategia muy bien definida, por lo menos tuvo la capacidad para ajustar de una manera, que muy pocos esperábamos. Sabía que la pegada
estaba a su favor y que Ciryl Gane pues no iba a llegar a exponerse a esa contundencia, ¿no? Que saldría durante los primeros asaltos, yo qué sé, con el único objetivo de sobrevivir, porque contra Francis Ngannou la mayoría de luchadores tienen que tener ese objetivo, ¿no? Por lo menos esos primeros asaltos, esos primeros momentos, evitar que los conecten, porque es que si no, ahí acaba todo. Es que es más, a poco que hayáis visto pelear a The Predator, sabréis que pocos luchadores son tan peligrosos como él en los primeros minutos del combate. Todos sabíamos que Ciryl Gane buscaría una pelea larga, una pelea de desgaste, tirando de inteligencia, haciendo gala de su footwork, desplazándose y buscando los ángulos, ¿no? Pensando que sería cuestión de tiempo que el camerunés comenzara a acusar su cardio, ¿no? Y claro, Ciryl Gane, que se suponía que era un luchador con más recursos, pues hizo lo que todos esperábamos, conectar más y con una precisión brutal, ¿vale? Lo que nadie esperaba era que Ngannou al tercer asalto saliera decidido a presionar y a buscar los derribos. Vamos, y vaya, sí lo hizo. A Ciryl Gane nadie lo había derribado hasta ese tercer asalto. Y ahí Ngannou, como digo, lo consiguió hasta en 2 ocasiones. Y a ver, o sea, porque aquí hay que ser objetivo y hay que decir las cosas como son. En ese primer derribo, Ngannou estuvo cerca de ganarle la espalda y buscar el mataleón. En el segundo derribo fue Ciryl Gane quien pudo haber aplicado una Kimura que no fue capaz de concluir, ¿vale? Porque hay que poner las cosas en contexto y decirlo como es. Ese tercer asalto, como os digo, fue para The Predator. En serio, o sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que sería Francis Ngannou quien fuera de menos a más y que comenzara a controlar a su rival no con su pegada, sino con su lucha? Esto era algo que es que jamás habíamos visto. De hecho, voy a ver si os puedo poner aquí algunas imágenes para que lo veáis, porque es que me parece impresionante lo que consiguió Francis Ngannou. Aquí lo tenéis, dominando a ras de lona a Ciryl Gane. Como os digo, esto era algo que es que jamás le habíamos visto. En ese cuarto asalto, Ngannou frustró por completo al francés. Lo presionó, lo mantuvo a ras de lona, lo anuló. Fue él quien lo desgastó. A estas alturas, la inercia del combate ya era favorable al campeón camerunés y el punto de inflexión se había dado gracias precisamente a esto, a sus derribos, a una capacidad para ajustar impropia de él. Solo daos cuenta de que en el imaginario colectivo cualquier victoria favorable a Francis Ngannou se asentaba en su tremenda pegada. Y no fue así. Los 2 primeros asaltos, sí es cierto, fueron para Ciryl Gane, haciendo lo que mejor sabe hacer. Los 3 últimos, ojo, bajo mi punto de vista, fueron para The Predator, haciendo lo que nadie pensaba que pudiera hacer, por lo menos a este nivel. Y eso que en el quinto asalto, Ciryl Gane estuvo en posición de ponerlo en problemas con un heel hook que Ngannou supo defender realmente bien, pero que en el fondo también dominó durante prácticamente 2 minutos y medio. Por lo tanto, ¿en qué se asienta la defensa, esta primera defensa de Francis Ngannou? Pues os lo voy a decir, en su evolución como luchador. Esto es indudable. Pasando de ser alguien dependiente de su pegada a ser alguien, pues, realmente completo. O sea, con los recursos necesarios para ajustar sin importar las circunstancias que se estén dando en el combate. Demostró que sabe gestionar muchísimo mejor su cardio. Ha aprendido muchísimo. Demostró que todos aquellos frentes abiertos que tenía mentalmente que le pudieran afectar se podían quedar perfectamente fuera del octágono, que no le iban a afectar de la manera que yo qué sé, yo podía imaginarme, ¿no? Demostró que no depende tampoco de su boxeo. Demostró que su defensa
Sigue mejorando en todos los sentidos. Demostró que tiene muy buen nivel de grappling. Ojito, 4 derribos de 5 intentos y 8 minutos y medio de control a ras de lona. Y sobre todo, demostró que él es el campeón legítimo e indiscutible, tanto por la forma por la que ganó esta pelea, como por la forma en la que gestionó la rueda de prensa posterior al combate. Ahora, todos nos preguntamos, ¿qué sucederá con él? ¿Seguirá en la UFC? ¿Se quedará un año en blanco antes de quedar libre? ¿O, no sé, o cederá Dana White? ¿Le darán el contrato que quiere? Yo lo veo complicado, de verdad, lo veo muy complicado. Dana White, como os dije al principio, no subió al octágono a ponerle el cinturón cuando lo dieron como ganador. Esta es la primera vez que no vemos a Dana White ponerle el cinturón a uno de sus campeones. Dana White tampoco estuvo en la rueda de prensa, según dijo uno de los periodistas, por motivos relacionados con Francis Ngannou. Creo que no estamos muy equivocados si decimos que la relación está rota. Y es una pena, porque creo que Francis Ngannou es el campeón que la UFC necesita. Ahora, la narrativa sería totalmente diferente si el ganador hubiera sido Ciryl Gane, ¿no? Porque, a ver, en ese caso, argumentando esto que ya sabéis, ¿no? Que la UFC tiene la capacidad para crear superestrellas, nuevos campeones, héroes y villanos, hubiera sido mucho más sencillo olvidarse de Francis Ngannou. En plan, a ver, ¿no quieres pelear bajo estas condiciones? Bien, pues no pelees. Nosotros tenemos un nuevo campeón que está dispuesto a aceptar nuestras condiciones. O yo qué sé, tal vez, ¿no? Se podría dar incluso un acercamiento para que el francés hubiera, a ver, todo esto es hipotético, o sea, esto no lo vamos a averiguar, peleara contra Jon Jones. Como digo, no vamos a saberlo esto. Y no lo sabremos porque creo que este era el peor resultado posible para los intereses de la UFC. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a Francis Ngannou no le importa quedarse un año en blanco. Porque como él mismo dijo en la rueda de prensa posterior, ¿no? En 3 años ha peleado 3 veces. No sería nada nuevo. Y si tiene que volver a hacerlo para poder acceder a lo que él cree merecer, pues lo hará. Y ya está. Y en serio, es legítimo de su parte porque ahora mismo está en el mejor momento de su carrera. Ha demostrado la capacidad para mejorar en todos los aspectos. Es un campeón con una pegada descomunal, sí, aunque no haya finalizado a Ciryl Gane. Y entiendo perfectamente que no esté dispuesto a desperdiciar sus mejores años, cuando tal vez podría estar peleando en la UFC, pues peleando, yo qué sé, con Tyson Fury, con Deontay Wilder. Y si esto lo ha hecho Conor McGregor, pues uno se puede parar y pensar, bueno, si es que es Conor McGregor, ¿no? Y la influencia que él ha tenido, la capacidad que ha tenido para dar visibilidad a las MMA, en este caso a la UFC, peleando contra Floyd Mayweather, pues bueno, es algo que es capaz de hacer Conor McGregor, pero no es algo que sepamos a ciencia cierta que pueda hacer Francis Ngannou, ¿no? Porque tal vez no tiene la misma capacidad para vender que el luchador irlandés. Pero bueno, así es como lo veo yo. ¿Y vosotros? Dejádmelo ahí abajo. Conclusiones. Conclusiones del UFC 270. Brandon Moreno perdió su cinturón porque se encontró a la mejor versión de Deiveson Figueiredo. Deus da Guerra llegó a este combate, vamos, con la necesidad de demostrar que él es el campeón destinado a dominar esta categoría. Por lo tanto, como os dije hace un momento, era él quien tenía más presión por ganar. ¿Significa esto que Deus da Guerra es mejor luchador que Brandon Moreno? No. ¿Vale? Esto lo que significa es que The Assassin Baby no arriesgó lo suficiente como para retener el título. No ajustó cuando debió hacerlo, no buscó su jiu-jitsu, falló muchísimos golpes y se vio en más problemas que su rival. A ver,
Vosotros ahora podréis pensar que ganó uno o que ganó otro, ¿no? Podréis estar de acuerdo o no. Es legítimo, cada uno tiene su opinión. Yo creo que, más allá de eso, ganamos todos, porque la historia que estos dos guerreros están escribiendo es impresionante. En la pelea estelar, Francis Ngannou demostró al mundo entero que hay muy pocos campeones capaces de evolucionar tanto como él, y casi diría que en tan poco tiempo, que es capaz de pasar, de pasar, sí, de ser un noqueador a ser un grappler, y eso, vamos, eso es importantísimo, porque ahora podemos decir que tiene esa serie de recursos capaces de convertirlo en un campeón dominante, ¿no? Ese campeón al que el resto de la división, vamos, le va a costar muchísimo echarle el guante. Francis Ngannou ya no es solo pegada, ahora es paciencia, ahora es grappling, ahora es defensa, ahora es madurez. Y si en el caso de Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo pensaba que ganábamos todos, en el caso de los pesos pesados, creo que hay muchas posibilidades de que todos perdamos. Porque si finalmente la relación entre el campeón y la UFC está tan rota como creo, seremos nosotros los que nos quedaremos sin ver a un campeón que podría marcar una etapa importante en las MMA, ¿no? Por no decir la UFC directamente. Y eso es algo que Dana White debería saber. ¡Ojo! No estoy hablando de que una de las partes deba ceder, ¿vale? Yo ahí no me voy a meter porque eso es cosa de ellos. Lo que quiero decir es que tenemos un campeón legítimo, indiscutible, con demasiadas posibilidades de no volver a pelear en la UFC. Y eso finalmente lo que nos puede dejar es a un campeón que no esté a la altura. No porque no sea bueno, sino porque un verdadero campeón debe derrotar a los mejores. Y en ese sentido, ahora mismo, el mejor es Francis Ngannou. ¿Qué significa esto? Pues que si Francis Ngannou decide no volver a pelear en la UFC, cualquier campeón que venga por detrás no puede decir que haya ganado el título legítimamente. A ver, se puede hacer un campeonato interino como el que ya vimos, pero el verdadero campeón es el que debe ganar a todos. En fin, ahí os lo dejo. Este fin de semana que viene no tenemos UFC, pero espero traeros alguna cosilla interesante. Por lo pronto hasta aquí llegamos hoy, así que ya sabéis que este contenido lo tenéis disponible tanto en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, en IGTV tenéis estas conclusiones y en YouTube, evidentemente, en YouTube también. Me podéis seguir en Instagram, en Twitter, ya sabéis, es @MMA en acción. Y recordad, lo que hacemos después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores somos. Esto ha sido MMA en acción. Nos vemos.